Muy bien, hermanos, pues como decíamos, estamos llegando ya al último capítulo. Comenzamos el último capítulo de esta tan interesante carta cortita, pero que tiene tanto contenido y que tiene tantas cosas importantes que enseñarnos, como es la epístola de Gálatas. Una epístola que, como venimos diciendo, es una carta que está dirigida no a una iglesia, sino a un grupo de iglesias en la región de Galacia, a las cuales habían llegado una serie de falsos maestros y estaban predicando, estaban enseñando un evangelio distinto, un evangelio diferente. Un evangelio que desviaba la mirada de las personas, de los hermanos de Jesús y de su obra, para ponerla en ellos y en sus obras, en lo que ellos podían o tenían que hacer, según ellos, para alcanzar y para ser realmente salvos. Y Pablo en esta carta está defendiendo el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación, no por las obras de la ley. Si la salvación fuese por las obras de la ley, no sería buenas nuevas, no sería ninguna buena noticia, porque ninguno de nosotros podemos cumplir las obras de la ley, más bien serían malas noticias. No por las obras de la ley, no por nuestras buenas obras, las cuales dice la Escritura que son como trapos de inmundicia delante de Dios, sino la salvación por gracia a través de la sola fe en una persona, en Jesucristo, y en una obra, en su obra en la cruz del Calvario. Y Pablo en esta carta está defendiendo y está exponiendo el evangelio de la gracia. En los primeros 2 capítulos, Pablo ha estado hablando acerca de su experiencia con la gracia. En los capítulos 3 y 4, Pablo ha estado enseñando y exponiendo la doctrina de la gracia. Y en los capítulos 5 y 6, Pablo está hablando de la respuesta ante la gracia. ¿Cuál debe ser la respuesta de un hombre o una mujer que ha recibido, que ha experimentado y ha entendido lo que es la gracia de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la gracia de Dios? Y en primer lugar, Pablo en el capítulo 5 nos dice y nos ha enseñado que una persona que ha experimentado y ha entendido la gracia es una persona que va a vivir y va a permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y que es una libertad no para vivir como nos dé la gana, no es una libertad para vivir en pecado, sino que es una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que, dice Pablo, no tenemos que vivir satisfaciendo los deseos de la carne, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que es contraria a Dios, sino que, como dice en el capítulo 5, versículo 16, tenemos que vivir andando en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejándonos tratar por el Espíritu Santo, el cual es poder en nosotros sobre el pecado. Y Pablo termina este capítulo 5 diciendo que si somos de Cristo, los que son de Cristo han crucificado a la carne. Si somos de Cristo, tenemos que crucificar la carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Tenemos que hacer morir la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? ¿Os acordáis? La semana pasada poníamos este ejemplo de los 2 perros. No le des de comer, no la alimentes, porque hay un conflicto en tu vida, hay un conflicto en la vida de todo cristiano entre lo que queda en nosotros de nuestra vieja naturaleza y la obra del Espíritu, el Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y en esa lucha, ¿quién va a ganar? Pues lo que más alimentes. No la alimentes, haz morir. Y termina en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, y vivimos por el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos ha dado vida al aplicar la obra de Cristo a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y ahora Pablo comienza en otro capítulo, el capítulo 6, pero sigue hablando de lo mismo. Está hablando acerca de cuál debe ser la respuesta de un cristiano, de un hombre o de una mujer que ha conocido y ha entendido la gracia. ¿Cuál debe ser la respuesta ante la gracia? ¿Cómo debemos responder?
Y la segunda cosa que Pablo nos va a enseñar y que Pablo va a destacar en este capítulo 6 es que una persona que ha recibido y ha entendido la gracia de Dios es una persona, y debe ser una persona que va a extender esa gracia que ha recibido a otros. Es una persona en la cual se va a ver y se debe ver la gracia en acción. Y de este es el tema, ¿no? Si tenemos que poner un título a este mensaje de hoy, es la gracia en acción. Y comienza en el versículo 1, en el capítulo 6, diciendo Pablo, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Hermanos. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A hermanos en la fe. Está dirigiéndose a personas que son verdaderos creyentes. Y continúa diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué es una falta? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice falta? La idea de esta palabra, falta en el original, la idea es como de un desliz, ¿no? Es una palabra que se puede traducir también como resbalar, como tropezar, como desviarse. Es alguien que no quería, no era su intención, pero ha caído. Ha pecado, ¿no? Y la pregunta que Pablo responde en estos versículos es, ¿qué tenemos que hacer cuando un hermano ha pecado y cuando el pecado de un hermano se ha hecho manifiesto, un hermano o una hermana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un caso así? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, apartaos de ese hermano. No juntéis con ese carnal o con esa carnal, vosotros sois espirituales. ¿Dice eso? No, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaura a tu hermano. Restaura a tu hermana. No dice que lo critiques. No dice que vayas hablando del tema con unos o con otros, divulgando el asunto, chismorreando de la situación. No dice que hagas eso. ¿Quién hace eso? Los que hacen esas cosas son los carnales, son los judaizantes, solían hacer mucho de esas cosas. Los legalistas hacen eso. Los legalistas siempre van publicando los pecados y los defectos de otros, señalando las cosas en las que otros se equivocan, los defectos de las otras personas. ¿Por qué? Porque los legalistas se justifican a sí mismos a través de otros que son peores que ellos o que aparentemente son peores que ellos. Tienden a compararse con otros que son peores y de esa manera ellos resaltan su justicia, se resaltan a sí mismos. Eso es lo que hace una persona carnal, eso es lo que hace una persona legalista. Se entera o se muestra, se revela que una persona está mal, que una persona ha caído, que una persona ha pecado, y entonces va a otra persona, a otro hermano en la iglesia y ¿te has enterado? ¿Te has enterado de lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? ¿No has oído? ¿Has visto? ¿O te has dado cuenta de lo que ha hecho el hermano o lo que ha hecho la hermana? Si yo ya lo veía venir, eso lo veía yo, lo estaba viendo yo desde hace tiempo. Qué pena el hermano, qué pena la hermana. 20 años en la iglesia. Qué pena. Y después de poner verde al hermano o a la hermanita, después de sacar todos sus defectos o todas las cosas que ellos, en su opinión, están mal de esa vida, luego ya terminan, ya es el remate cuando terminan con esta frase siempre para quedar como muy espiritual diciendo, ey, te lo comparto para que ores por el hermano, Te lo comparto para que ores por la hermana. Hermano, no hagas eso. No hagamos eso. No es lo que tenemos que hacer como iglesia. No es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pablo dice, restauradle. La meta de la iglesia y nuestra meta como cristianos siempre es y debe ser que una persona que ha caído, una persona que ha pecado, pueda ser restaurada. ¿Qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar en el original tiene un significado interesante. Se puede traducir como reparar, como hacer algo apto. Y es la misma palabra que aparece en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 4, versículo 21.
Mateo capítulo 4, versículo 21 dice que Jesús, pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y el verbo que aparece aquí en Mateo capítulo 4, versículo 21, y que se traduce por remendar, es el mismo verbo que encontramos aquí en Gálatas capítulo 6 y que se traduce por restaurar. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que lo que Pablo está diciendo cuando habla así que dice que tenemos que restaurar, hermano, la idea es que tenemos que hacer lo mismo que hace un pescador con sus redes después de haber estado toda la noche pescando. ¿Qué es lo que hace un pescador con sus redes después de haber estado toda la noche pescando? Pues coge, examina las redes, si la red se ha estropeado, si tal vez se ha roto, lo que hace es que repara esas redes. ¿Para qué? Para que de nuevo puedan volver a servir esas redes para su propósito. También es una palabra, esta palabra que aparece aquí como restaurar, que se usa para señalar cuando un hueso se ha roto, cuando un hueso se ha salido de su lugar, se usaba esa palabra, y era colocado de nuevo en su sitio, en el lugar que le correspondía. Colocar en su sitio un hueso que se ha salido para que pueda funcionar y pueda realizar su función. Eso es restaurar. ¿Y cuál es nuestro sitio? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar como cristianos, nuestro lugar está en Cristo. Nuestro lugar está en su presencia. Y si alguno peque, si alguno cae, lo que necesita es venir a Cristo. Venir a la presencia. Lo que necesita es ser llevado de nuevo a Cristo para que en ese lugar pueda ser restaurado, pueda hallar de nuevo su propósito, su sentido y pueda de nuevo estar colocado en ese lugar en el cual puede servir a Cristo como es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. El lugar de un hermano que ha caído, al cual debe ser restaurado, debe ser al cuerpo de Cristo, debe ser a la iglesia. Entonces la idea es esta, hermanos, es como cuando un soldado, y todo cristiano estamos en una batalla espiritual, cuando un soldado ha caído herido, ¿y qué hay que hacer con ese soldado? Hay que atenderlo, hay que curarlo, hay que sanarlo hasta que esté completamente sano y de nuevo pueda volver al campo de batalla, de nuevo pueda volver a la lucha. Alguien dijo que la iglesia es el único ejército que a sus soldados heridos los remata en vez de curarlos. Y qué triste es eso, ¿no? Que cuando una persona ha caído, en vez de venir y ayudarla y sanarla y participar en ese proceso de restauración donde ese hermano pueda o esa hermana pueda ser de nuevo colocada en un sitio que dé gloria a Dios y que ella pueda estar cumpliendo su propósito, en lugar de eso nos dediquemos a criticarla, a machacarla de tal manera que en vez de curar lo que estamos haciendo es que la rematamos del todo. Y no es esa la voluntad de Dios. No es eso lo que tenemos que hacer. Pablo dice, si alguno es sorprendido. Y a nosotros esta palabra sorprendido, ¿a qué nos suena? A descubrir a una persona como con las manos en la masa, ¿no? Ha sido sorprendido en el mismo acto, ¿no? Ahí infragantis ha sido sorprendido. Y hermano, si pecamos, cuando pecamos o si estamos en pecado, hermanos, debemos venir y confesar nuestro pecado antes de que seamos sorprendidos. Buscar la restauración. No esperes a ser sorprendido para ser restaurado. Tú tienes que buscar la restauración. No esperes que el tiempo lo sane. A veces tenemos esta idea vaga, esto de que el tiempo lo sana todo. El tiempo no sana nada. Cristo es el que sana. Jesús es el que sana. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos restaura. Y necesitamos venir a la luz de Cristo. Necesitamos sacar eso a la luz de Cristo para ser sanados. Pero sorprendido también puede significar que esa persona está sorprendida. Y está sorprendida porque no esperaba verse en esa situación. No esperaba estar como está. No lo buscaba, no lo deseaba. Pero de alguna manera ha caído. No es una persona que está obstinada en el pecado sin arrepentimiento. Una persona que vive en pecado y no tiene arrepentimiento necesita ser restaurada, pero antes de ser restaurada necesita arrepentirse y necesita ser llamada al arrepentimiento, porque no hay restauración
si antes no reconocemos que estamos rotos y que necesitamos ser restaurados? Entonces, hermanos, hay dos extremos en la iglesia cuando hay pecado que siempre tenemos que evitar. El primer extremo es mirar para otro lado. Pasar por alto el pecado, mirar para otro lado como si no hubiera pasado nada, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y tiene que ver con nosotros. Porque amamos a la persona y porque formamos parte de un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se resiente. Y es ilusorio y es necio pensar que una persona puede vivir y tener comunión y formar parte de la iglesia viviendo en pecado y que la iglesia no se resienta y que el Espíritu Santo no se contriste y la presencia del Espíritu Santo no se contriste en la reunión y de la iglesia. Entonces, hermanos, no podemos mirar para otro lado. Y ese es un extremo. Hay un hermano que ha pecado y miramos para otro lado como si no hubiese pasado nada. Obviamos el pecado. El otro extremo es todo lo contrario. Es condenar y rechazar a esa persona, al pecador. Rechazarlo completamente. Y ahí están los dos extremos. Y hermanos, como iglesia y como cristianos, no podemos caer en ninguno de esos extremos. Nuestro llamado es un llamado a restaurar al hermano, a restaurar a la hermana. Y ninguno de esos extremos lleva a restaurar. Porque si obviamos el pecado y dejamos el pecado, ¿qué restauración va a ir ahí? Nada, ninguna. Y si lo machacamos, si lo apartamos, si lo separamos, no va a recibir lo que necesita. No va a haber restauración. Tenemos que restaurar a la persona. ¿Cómo debemos restaurar a una persona según lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos y qué es necesario a la hora de restaurar a una persona? Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 16, 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Cómo debe corregirse el pecado? Con estas dos cosas, dice la palabra del Señor. Con misericordia y verdad. Y cuando alguien cae y su pecado es manifiesto en la iglesia, esa persona tiene que ser restaurada y nuestra responsabilidad individual como creyentes y nuestra responsabilidad como iglesia es restaurar a esa persona y restaurarla teniendo siempre estas dos cosas, misericordia y verdad. Hermanos, la verdad es importante, la verdad hay que decirla. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Es importante llamar al pecado, pecado. Porque a veces nos gusta dulcificar las acciones y lo que hacemos con otro tipo de palabras. Bueno, es un fallillo, ha sido un error. Es pecado, hermanos. El pecado es pecado. Y a lo que Dios llama pecado, tú y yo como cristianos y la iglesia debe llamarle pecado. Y no podemos dulcificar. El cristiano no está llamado a vivir de cualquier manera. No podemos vivir de cualquier manera. El cristiano, tú y yo, estamos llamados a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, Pablo escribe a la iglesia y dice: no os conforméis, no os hagáis a la forma, no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no estáis en ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, la verdad es importante. Cuando caemos, necesitamos ser confrontados con la verdad y necesitamos ser conscientes de la gravedad del pecado, hermanos. Y de las consecuencias que tiene el pecado para mi vida, y no solamente para mi vida, sino para la comunidad de fe, para mi familia, para el cuerpo del cual yo pertenezco. Entonces, tenemos que actuar con verdad, pero tenemos también que actuar con misericordia. Hermanos, cuando vamos a una persona y la corregimos solamente con verdad, sin misericordia, sin amor,
lo que estamos haciendo no es restaurar, estamos maltratando. Y llegar a una persona que ha pecado, que está herida y que es consciente también que ha pecado, porque es que estamos hablando de una persona que ha pecado y que se ha arrepentido, no es una persona sin arrepentimiento. Una persona sin arrepentimiento hay que llamarle al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, pues entonces tenemos que echar mano de Mateo capítulo 18 en todo ese proceso que nos habla acerca de la disciplina. Y la disciplina en la iglesia no es castigo, es amor impartido. Es amar a la persona. Entonces, estamos hablando de alguien que es consciente y que es arrepentido. ¿Cómo tenemos que ir? Tenemos que ir con la verdad. No podemos quitarle importancia. Bueno, no te preocupes, no es tan importante. No, es grave, es importante. Pero tenemos que ir con misericordia. Tenemos que actuar con misericordia. Porque si solamente actuamos con verdad, estamos maltratando a la persona. La verdad, sin misericordia, sin amor. No estamos yendo a la persona con misericordia y con amor, sino simplemente señalando. Eso es maltratar a la persona, es maltrato. Pero hermanos, la misericordia, solamente misericordia y pasar la manita por la espalda sin decir la verdad, también es maltrato. No estás amando a la persona porque esa persona necesita ser consciente y necesita saber y necesita ser confrontada con la realidad de su vida, con la realidad de su pecado. Entonces, esa persona necesita oír la verdad, ser confrontada y necesita también ser tratada con misericordia, ser tratada con amor. Las dos cosas tienen que ir juntos, misericordia y verdad. ¿En quién encontramos esas dos cosas por excelencia? Si decimos Jesús cuando decimos cosas buenas, casi nunca, no vamos a fallar nunca, ¿no? Es como la respuesta que da, es la solución a todas las respuestas, así que tiene que ver con cosas que nosotros necesitamos y que son buenas, ¿no? ¿En quién encontramos la misericordia y la verdad? En Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 14, hablando del verbo, hablando de Jesús, dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Y Jesús, hermanos, siempre actuaba de esta manera, siempre actuaba con misericordia y con verdad. Y hermanos, cuando yo leo los evangelios, cuando leemos los evangelios, yo me doy cuenta que Jesús era alguien que era blando con las personas, pero también era duro. Era blando y era duro. Y vemos esa habilidad en Jesús. Jesús sabía cuándo tenía que ser blando y cuándo tenía que ser duro. Y no vemos a Jesús simplemente blando, también lo vemos en ocasiones que es duro y es muy duro. Y él sabía cuándo tenía que ser blando y cuándo tenía que ser duro. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro mayor problema es que no sabemos cuándo tenemos que ser blandos y cuándo tenemos que ser duros. Y muchas veces que tenemos que ser duros somos blandos. Y a veces cuando tenemos que ser blandos y tener misericordia, lo que hacemos es que somos duros con esas personas. Y necesitamos sabiduría. El Señor nos dé gracias. Señor, ayúdame a ser duro cuando esa persona necesita que alguien sea duro con esa persona. Necesita despertar y ver su realidad. Pero ayúdame a ser blando y actuar con misericordia. Cuando esa persona lo que necesita no es un palo, lo que necesita es un abrazo. Lo que necesita es ser abrazada. Necesita sentir tu amor a través de mi vida. Entonces, hermanos, estas dos cosas siempre tienen que actuar juntos. La misericordia y la verdad. Y tiene que haber ese equilibrio. ¿Qué más? Dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la mansedumbre? Un fruto del Espíritu, ¿sí o no? Es un fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un espíritu, es un fruto del Espíritu. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con la humildad. Y Pablo nos está diciendo, restauradle, vosotros que sois espirituales, que sois guiados por el Espíritu Santo, restauradle con espíritu de mansedumbre, con humildad. Y hermanos, la humildad no es tener una mala opinión de mí mismo, muchas veces lo decimos. A veces pensamos que una persona que dice, yo soy un miserable, yo no soy nada, yo soy polvo, no sé qué, es una persona humilde, ¿no? Entonces pensamos que una persona humilde es una persona que tiene una mala opinión de sí mismo, una persona que piensa
poco de sí mismo. Pero una persona humilde no es una persona que piensa poco de sí mismo, es una persona que piensa poco en sí mismo. Es una persona que piensa más en el otro que en sí mismo. Y cuando actúa, está pensando en el bien del otro. Y eso es actuar con mansedumbre. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, esa persona que ha caído, tenéis que restaurarla con espíritu de mansedumbre, pensando en ella, amando a esa persona, ¿no? Con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es lo contrario, hermanos, del orgullo, es lo contrario de la soberbia. Yo jamás haría algo así. Yo jamás me encontraría en una situación como esa persona. Jamás. Yo jamás. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. ¿Y qué es eso? Eso es pecado. Yo no voy a pecar, yo voy a pecar. Y estás pecando ya. Estás pecando de orgullo, estás pecando de soberbia. Y el pecado nos separa de Dios. Y hay pocas cosas que nos separen más de Dios que el orgullo del corazón. Entonces, tenemos que tratarlo con espíritu de mansedumbre. Pablo dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Sabes por qué? Porque todos podemos ser tentados y todos somos tentados. Nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Quién está allá por encima de la tentación, por encima del pecado? Que levante la mano. Nadie somos perfectos. Todos podemos pecar, todos podemos fallar, todos fallamos y tenemos que considerarnos a nosotros mismos y que la situación en la que está el hermano es una situación en la que tú y yo podríamos estar perfectamente. Y si te pasara a ti, ¿cómo te gustaría que trataran contigo? A mí me gustaría que me dijeran la verdad. Y a mí me gustaría que me trataran con misericordia. A mí me gustaría que la persona pensara en mí y me amase. Porque a lo mejor lo que necesito en ese momento más que nada es que me amen. Porque yo me aborrezco. Y necesito que alguien fuera de mí me ame y me muestre el amor de Cristo por mi vida. Entonces, todos fallamos. ¿Cómo tratan los legalistas a las personas que han pecado? Los carnales, los legalistas, ¿cómo tratan a una persona que ha pecado? ¿Tú quieres saber cómo trata una persona legalista que tenemos que hacer, tenemos que no sé qué, cómo trata una persona así al que ha pecado? No tenemos nada más que ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 5. Acuérdate cómo trataron a esa mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio. ¿Cómo trataron los legalistas a esta mujer? Dice que Jesús estaba allí sentado en el templo y de repente llega un grupo de fariseos, de legalistas, con una mujer medio desnuda ahí como con un manto nada más y cogen y en medio de la multitud que estaba escuchando a Jesús se abren camino y en medio de la multitud ahí la arrojan en tierra y la exponen y comienzan a gritar y a exponer su pecado públicamente. Esta ha sido hallada en el mismo acto de adulterio. Es una adúltera, es una pecadora. Y comienzan a acusarla. ¿Y qué es lo que quieren? Que pague por su pecado. Esta mujer tiene que pagar por su pecado. La ley dice que tales mujeres tienen que ser apedreadas, ¿no? Qué hipocresía. Pero es que además viene solamente la mujer. ¿Dónde está el hombre? Si ha sido hallada en el mismo acto de adulterio, nadie comete acto de adulterio solo, ¿no? Pero cogen a la mujer. Porque no estaban pensando en la mujer, estaban buscando en el propósito que ellos tenían, que era desacreditar a Jesús. Y les ponen ahí y comienzan, y quieren apedrearla. Y la ponen y comienzan a exigir que había que apedrearla, que pague por su pecado. Y están haciendo eso, ¿cómo están haciendo eso? Sin considerarse a sí mismos. Pablo dice, considérate a ti mismo. Pero estos legalistas no se están considerando a sí mismos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor les hace que se consideren a sí mismos. Porque mientras ellos están gritando el pecado de esta mujer y diciendo que es una pecadora que necesita ser castigada y que la ley dice que hay que castigarla, que tiene que ser apedreada, Jesús está inclinado a tierra y está escribiendo
y no sabemos lo que está escribiendo, pero Jesús está inclinado a tierra y la mujer está en el suelo. Y yo creo que Jesús se inclina porque la mujer no puede levantarse. Y allí está inclinado Jesús y está escribiendo. Y nadie sabe lo que está escribiendo, pero a lo mejor está escribiendo los pecados de esas personas, lo que esas personas son. Y lo confrontan para que se consideren a sí mismos y le dice, muy bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, ¿qué pasó? Que avergonzados, volvieron en sí. El Señor les hizo considerarse a sí mismo, bueno, ¿y vosotros qué me estáis hablando? Esta mujer necesita ser apedreada, ¿y vosotros qué necesitáis? ¿Ser puestos en un pedestal? ¿Ser llevados en procesión? ¿Qué merecéis vosotros? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Dice que ellos avergonzados. De repente, yo me imagino que eso ahí, cuando Jesús habló, se hizo un silencio. Yo me imagino como, no sé cómo tú te lo imaginas. A mí me gusta a veces un silencio. Y de repente lo que se escuchaba era poc, poc, poc. Las piedras cayendo al suelo. Las personas soltando las piedras. Y pasos de personas que se van alejando. Y Jesús inclinado a la altura de esta mujer. Y cuando pasa un poco de tiempo, Jesús se levanta y no hay nadie. Y están Jesús y la mujer solos. Todos se han ido. Y entonces Jesús le dice, bueno, ahí están solos, ¿no? Y San Agustín dice que en ese pasaje de repente se quedaron solos. Una gran miseria con una gran misericordia. La gran miseria de esta mujer con la gran misericordia de Cristo. ¿Y qué fue más grande? ¿La miseria de esta mujer o la misericordia de Jesús? La misericordia de Jesús. Y siempre, hermanos, cuando venimos a Dios con nuestras miserias, por muy grandes que sean, su misericordia siempre es más grande. Y se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Y Jesús dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. El único que podía condenarla, el único que podía tirar la piedra no lo hizo. Dice, no te condeno. Dice, vete y no peques más. Vive una vida de santidad. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la verdad de Jesús. Y vemos la misericordia, ¿no? Así que una persona que ha experimentado y ha entendido la gracia de Dios es una persona que va a extender esa gracia que ha recibido a otras. ¿Cómo? Perdonando y restaurando a las personas. Versículo 2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La segunda cosa, una persona que ha recibido y ha entendido la gracia de Dios va a ser una persona que va a sobrellevar la carga de sus hermanos. Y no voy a pedir que levantemos la mano aquí la persona que tenga cargas, porque todos tenemos cargas, ¿o no? Todos llevamos marcas, como dice Marcos, todos llevamos heridas, todos llevamos marcas en nuestra vida. Y todos llevamos carga y todos en un momento determinado hemos pasado por situaciones y experiencias donde hemos soportado cargas que no podíamos llevar nosotros solos. Y la palabra carga aquí está haciendo referencia a eso, ¿no? A una carga que no eres capaz tú de llevar solo y que necesitas que alguien te ayude. Que alguien te ayude, que alguien te conforte al poner su hombro y ayudarte a llevar esa carga, que alguien nos aliente, que alguien nos sostenga en oración. Hermanos, orar unos por los otros también es sobrellevar las cargas de los unos y los otros. ¿Quién es el que nos ha sostenido, hermano? ¿Quién te ha sostenido a ti? ¿Quién nos ha sostenido siempre? Dios siempre es el que nos sostiene. Y no solamente nos ayuda a sobrellevar las cargas, muchas veces nos tiene que llevar a nosotros también. ¿Y cuántas veces nos ha llevado a nosotros también? Y nos ha sostenido. ¿Cuántas veces? Pero Dios no solamente lleva nuestra carga y quiere llevar nuestras cargas, sino que quiere que tú y yo nos ayudemos unos a otros a sobrellevar la carga de los unos a los otros. Y ese también es el propósito de la iglesia. La iglesia es una familia espiritual. ¿Y la familia para qué está, hermanos? Para ayudarnos unos a otros. La iglesia es una comunidad de fe
en la que, como decimos siempre, cada uno de nosotros somos individuales, pero no somos independientes. Dependemos unos de los otros. Nos necesitamos unos a los otros. Yo te necesito a ti y yo voy a necesitar que tú en algún momento me ayudes cuando esté pasando por una situación, por una carga que yo no puedo sobrellevar solo. Y necesito un hombre, necesito a alguien que esté ahí, que me apoye, que me aliente cuando necesito aliento, cuando me falta el aliento. Y tú igual. Y por eso Dios nos coloca en una familia, no nos deja como llaneros solitarios, salvitos por ahí, independientes, cada uno por su lado, sin tener relación unos con otros. Nos pone, ¿para qué? Para que podamos llevar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para eso nos ha puesto Dios al lado de otros, para sobrellevar las cargas. Y dice, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y aquí la cosa se pone complicada, ¿no? Porque no es amarte como yo quiera o como yo piense, sino como Él nos ha amado. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Cuando una persona no creyente llega a la iglesia, la manera en la que es convencido muchas veces de que somos discípulos y de que el Señor está aquí entre nosotros, ¿sabéis cómo es? Por el amor de unos para con los otros. Yo me acuerdo de cuando yo conocí al Señor con 15 años y vine a la iglesia. A mí, bueno, me chocó porque era diferente. Hubo algunas cosas que me chocaron positiva y negativamente. Yo era una persona que no tenía nada, no conocía nada de la iglesia evangélica. Yo llegué a la iglesia y hubo algunas cosas positivas que la alegría, el gozo, la luz que había, las canciones. Algunas cosas me chocaron y me echaron un poquito para atrás porque, claro, el tema de ver a algún hermano hablando en lengua, esas cosas yo no entendía. Digo, esto está un poquito... Pero ¿sabéis lo que me impactó? Lo que me impactó es algo que yo no estaba acostumbrado. Yo, un muchacho católico, yo lo que conocí de la iglesia católica. ¿Y qué es lo que yo conocía? Que cuando la gente iba a la iglesia católica, se tiraba allí pues, sus 30 minutos, 45 minutos, hacía lo que tenía que hacer, se levantaba las veces que el cura decía que se levantara, decía las cosas que el cura decía que tenían que decir en un momento determinado, repetían sus cosas, en un momento determinado, pues si se habían confesado antes, tomaban lo que es la Eucaristía, y luego el cura hacía no sé qué, y todo el mundo para su casa. Y allí, nada. Y entonces a mí me chocó que cuando terminó, la gente no se iba. Y yo veía que uno hablaba con otro y le preguntaba y se conocían. Había relación, había comunión, había amor y a mí eso me impactó. Digo, esto es diferente. Y hay algo que las personas tienen que ver cuando vengan a este lugar. Y lo cual va a ser y debe ser una señal de que realmente el Señor está aquí y de que somos discípulos. Y es el amor que debemos tenernos unos por los otros, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 12 dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. La ley de Cristo, el mandamiento de Cristo es el amor, hermanos. Y nos amamos unos a otros, ¿sabéis cuándo? Cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Ahí se ve realmente si nos amamos. Jesús nos amó y sobrellevó. No solamente sobrellevó, llevó la carga. Nos ayudó a llevar la carga, porque es que nosotros no podíamos ni poner un dedo en esa carga. Él cargó con nuestro pecado y murió por nuestros pecados. Y si Él llevó nuestra carga, nosotros estamos llamados a sobrellevar la carga. No a llevar la carga, no está diciendo... ¿Que cada uno lleve la carga? No, está diciendo sobrellevar. Hay personas que lo que quieren es que soltar la carga en otros. Y continuamente están soltando, porque ellos no quieren llevar ninguna carga. Y no se trata de eso, se trata de sobrellevar, de ayudar a llevar la carga. Que la persona no tenga que llevar esa carga que no puede tal vez llevar solo, ¿no? Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú te crees que eres algo y realmente no eres nada, porque no somos nada ninguno, te estás engañando a ti mismo, no somos nada. Cristo no murió por nosotros porque fuésemos algo. No te equivoques.
Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, éramos pecadores, no éramos nada, no merecíamos nada, Cristo murió por nosotros. No merecemos el amor de Dios, no merecemos su favor, pero nos amó y nos amó tanto que pagó un precio altísimo. Increíble el precio que pagó por nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 dice que fuimos rescatados, fuimos comprados por el Señor, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y hermano, ese es un precio que no valemos, ni tú ni yo. Ninguno valemos ese precio. A veces muchos citan este versículo como diciendo, mira lo que vales. Tú vales mucho. Mira cuánto vales. Mira el precio que vales. Tú vales la sangre de Cristo. Mentira. Yo no valgo la sangre de Cristo. Ninguno valemos la sangre de Cristo. Cuando decimos eso, cuando decimos que Dios murió por ti o por mí porque valemos muchísimo, eso es humanismo. Eso es poner el foco en ti. Y el foco de este versículo no está en nosotros. El foco de este versículo está en Él, en Cristo. No habla de lo que yo valgo. Habla de lo grande que es el amor de Dios y lo increíble que ha sido el amor de Dios que ha estado dispuesto a pagar un precio desorbitado, un precio que no valgo. Pero de tal manera nos amó. De tal manera. Siendo nada, Él dio todo por nosotros para hacernos suyos. Y una vez que somos suyos, hermanos, entonces sí, Él nos da valor. Pero una vez que somos suyos, ¿qué valor? El valor de ser sus hijos. Somos adoptados, somos parte de la familia de Dios, somos coherederos con Cristo, herederos de la promesa y coherederos con Cristo. Pero no por algo que tú y yo seamos, sino por lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Entonces no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él y toda la gloria es suya. Y no es porque seamos algo. Y cuando nos creemos algo, dice Pablo, nos engañamos. Te estás engañando a ti mismo. Estás poniendo tu confianza en ti, en lo que tú eres. La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si confiamos en nosotros mismos, perdidos estamos. Pero hay alguien en quien podemos confiar. Alguien que es confiable, alguien que no falla. Y ese es Jesús. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo, de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Somos, dice Pablo, dice, cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Sabes? Nosotros somos muy rápidos y muy prontos, muy veloces para someter a prueba la obra del otro, no la nuestra. Y este texto es una exhortación a cuidar cómo tú y yo estamos sirviendo al Señor. Porque a veces estamos sirviendo al Señor y estamos enfocados no en cómo nosotros estamos sirviendo al Señor, sino cómo está sirviendo el otro. El de al lado. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? El de al lado. ¿Cómo está caminando en el Espíritu? El de al lado. Y cada uno somos responsables de nuestra propia relación con Dios, de nuestra propia respuesta a Dios. Cada uno somos responsables de nuestras propias decisiones. Y Pablo dice en el versículo, porque cada uno llevará su propia carga. Y lo que está diciendo Pablo es esto. Tenemos que sobrellevar la carga de los unos de los otros, pero luego cada uno tiene su propia responsabilidad y tenemos que asumir la responsabilidad personal que cada uno tenemos. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Parece que está Pablo cambiando aquí del tema, porque ahora empieza a hablar acerca de el que es instruido, que haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y este es un versículo que puede resultar un poco incómodo para predicar, ¿no? Porque lo que dice es lo que dice. Lo que está diciendo es lo que está diciendo, ¿no? Y voy a intentar ser breve lo que Pablo está diciendo en este versículo, porque este versículo lo que está diciendo es, y nos habla, de participar de la vida de la iglesia en todos los aspectos, incluido el aspecto económico.
Y yo sé que solamente tenemos que mirar la historia de la iglesia para ver cuántas cosas ha hecho mal la iglesia a lo largo de los años y cuánto abuso ha cometido y cuánto se ha aprovechado de las personas y cuántas veces se ha utilizado lo espiritual para obtener una ganancia material y cuántas veces hay manipulación, aún hoy día en muchas iglesias. Hay manipulación y se emplea más tiempo en el periodo para preparar la ofrenda, motivando a los hermanos para que sea una ofrenda silenciosa y no sé qué, no sé cuánto, que lo que se dedica muchas veces en la predicación de la palabra. Pero eso, hermanos, no quita la verdad de Dios. Y este versículo lo que está diciendo es que en el lugar en el que yo estoy recibiendo la instrucción de la palabra, es el lugar en el que yo también colaboro en poner parte de mis recursos, los recursos que Dios me ha dado y Dios ha puesto en mi mano, incluyendo también lo material, también lo económico. Y es importante, hermanos, que sepamos que este es un principio bíblico. Nosotros aquí no hablamos mucho de ese tema. Yo lo estoy hablando de esto porque viene aquí el versículo y hay que predicar la palabra. Vosotros sabéis que nosotros no hablamos mucho del tema de ofrendas, ni motivamos a la gente. Entendemos que tenemos una responsabilidad y sabemos que tenemos una responsabilidad, pero no hablamos. Pero es un principio bíblico, es un principio en la Escritura. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, Pablo dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y hace esta pregunta, ¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Es una pregunta retórica, es una pregunta cuya respuesta está implícita en la pregunta. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y la respuesta es no, no es gran cosa, es lógico. 3 versículos después, en el versículo 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que dice, que vivan del Evangelio. Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Y Jesús también dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y lo que hacemos con nuestros bienes materiales también muestra dónde está nuestro corazón. Seguimos, versículo 7, versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. El sembrador, cuando siembra, ¿sabéis? Se fija en algo. ¿En qué se fija? Se fija dónde echa la semilla. ¿Sí o no? O sea, el sembrador se fija dónde echa la semilla. El sembrador no coge la semilla y echa la semilla en cualquier sitio, no coge y dice en la carretera, venga. No, se fija dónde echa la semilla. ¿Dónde siembra? Se fija dónde siembra. La pregunta es, ¿dónde estás sembrando? ¿Dónde estamos sembrando? Porque Pablo dice, puedes sembrar para la carne o puedes sembrar para el espíritu. Pero dice, pero no te engañes. Porque lo que se siembra, se ciega. Si vas a sembrar, si vas a usar lo que tienes para la carne, para satisfacer tus deseos de la carne que vas a cegar, corrupción. Eso es lo que vas a cegar. Si tú siembras un manzano, vas a recibir manzanas, no vas a recibir otra cosa. Se siembra lo que se ciega. Vas a sembrar corrupción. Y vimos en el capítulo 5 las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿no? Pero si vas a sembrar y vas a usar lo que tienes para el espíritu, del espíritu que vas a cegar, dice Pablo, vida eterna. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿dónde estamos sembrando? ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Qué es lo que estamos alimentando? Como decíamos la semana pasada con el ejemplo de los 2 perros. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿De qué estamos llenando nuestros ojos? ¿De qué estamos llenando nuestros oídos? ¿De qué estamos llenando nuestras mentes? ¿Qué estamos sembrando? No nos podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso es lo que va a cegar. Y aquí Pablo está estableciendo un principio natural, pero que es un principio que se aplica también a lo espiritual. Sembramos algo y vamos a cosechar algo.
Y hay algunas cosas importantes que tenemos que saber. Uno, y recordar. Uno, se cosecha lo que se siembra. Siempre. Solo se va a cosechar lo que se ha sembrado. Y solo va a crecer en tu vida aquello que tú siembras. Número 2, la cosecha no es inmediata. Tú no siembras un grano de trigo y así, no, eso necesita su tiempo, se da con el tiempo. Es necesario que pase el tiempo y el fruto se va a ver con el tiempo. Y a veces dice, el que siembra la su carne, corrupción, y le va a ir mal al que hace la cosa. Y a veces nosotros pensamos y decimos, pues es que no vea la vida que lleva y no le va nada mal. O dice, no, pues yo he hecho tal cual y a mí no ha pasado nada. Todavía. Cuidado. Porque la cosecha necesita tiempo. Pero no dudes de que lo que siembres vas a cosechar. Y si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Y en las cosas espirituales igual. A veces, que no, si tú siembras, se va a ver. Se necesita tiempo, pasar por diferentes estaciones, a lo mejor en tu vida espiritual, pero lo que siembras, vas a cosechar. Y si estás sembrando bien, y estás sembrando cosas buenas, buena semilla, estás sembrando en el Espíritu, vas a recibir el resultado de esa cosecha. Y la tercera cosa que yo veo en este principio es que de la siembra a cosecha, no lo dice aquí, pero que es un principio, que lo vemos de manera natural, es que siempre se cosecha más de lo que se siembra. Siempre. Siempre va a ser mucho mayor lo que cosechemos que lo que sembramos. Siempre va a salir más de lo que hemos sembrado. Y si yo siembro para las cosas espirituales, aunque sea pequeño, aunque nosotros pensemos, bueno, pero no es gran cosa, pero lo pones en las manos del Señor, eso va a dar un resultado mucho mayor, mucho más de lo que tú a lo mejor te imaginas. Y Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y aquí hay una condición, sino que, si no desmayamos. Hermano, no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice Pablo. ¿Y qué significa todos? ¿Todos? ¿A todos? ¿A todos? ¿Pero Paco, a todos? ¡A todos! ¿Sabes? En este mundo hay muchas personas que hacen mal. Y que lo único que se dedican es hacer el mal. También hay algunos, incluso hay algunos que devuelven mal por bien. Lo normal, ¿qué es? Lo normal, lo que tú y yo podemos ver todos los días de manera natural y de manera normal, es que las personas lo que hacen es que devuelven bien por bien y mal por mal. Si tú me haces bien, yo te voy a hacer bien, pero no me hagas mal, porque como me hagas mal, te la voy a devolver a la primera que pueda, y si puedo, multiplicado. Eso es lo normal en el mundo. Sin embargo, hermanos, el Hijo de Dios, los hijos de Dios estamos llamados a devolver, ¿cómo? Bien por mal. Bien por mal. Y hacerlo en amor. Encima hacerlo en amor. No hacerlo por cualquier motivación, no por cumplir, porque eso no tiene valor delante de ellos. Lo que Dios nos llama es a devolver. Aquel que nos hace mal, devolverle bien. ¿Sabes por qué? Porque le amas. Porque el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, a los que os persiguen, a los que os ultrajan. ¿Qué tenéis que hacer con ellos? Amarlos. Y si los amas, ¿sabes qué es lo que vas a surgir de manera natural del amor? El bien, no el mal. No vas a querer mal para ellos, vas a querer bien. Y ¿sabes qué? Eso no está en mí. Eso no está en ti. Eso es algo que Dios pone en nosotros y que tenemos que recibir de parte del Señor. Y hermano, no solamente se trata de palabras. Yo sí lo quiero, hombre. No se trata de palabras, se trata de hechos. Porque podemos decir mucho, bueno, sí, yo no le deseo nada mal. Yo que le vaya bien. Eso muchas veces, ¿cuántas veces decimos eso con la boca pequeña?
Porque luego una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que nos gustaría. Porque esa persona es que me ha pisado el callo, yo no sé de veces. Tengo ya el dedo que parece el tema de un buzo de esto. Sí, planito, de las veces que me ha pisado el callo. Y decimos, yo no quiero que le vaya mal, que Dios lo bendiga. Incluso muchas veces, hermanos, como que Dios te bendiga. Y en el fondo está diciendo, te caiga un rayo por ahí. Hermano, qué hipocresía. Hermanos, si dices Dios te bendiga, dilo de verdad. Si no, no digan nada. Mejor que no digan nada. Mejor que no digan nada. Entonces, hermanos, nuestros hechos abren camino a nuestras palabras o cierran camino a nuestras palabras. Porque nosotros muchas veces decimos muchas cosas y no sabemos muchas cosas de la Biblia y de lo que tenemos que decir y lo que está bien lo sabemos de memoria y lo podemos decir muy bien, pero no se trata de hablar, se trata de hacer. Y nuestras palabras cierran o abren camino a las personas. Como muchas veces se dice, es que tu forma de vivir, tu forma de andar, es que grita tanto que es que no te puedo escuchar. No puedo escuchar tus palabras. Entonces, la gente te va a escuchar si ve. Incluso va a venir a ti. Si ve que en ti hay algo diferente, hay una luz que ellos no tienen. Hay una esperanza que no está en sus corazones, tus hechos, y que tú los tratas a ellos no como ellos te tratan a ti. Tío, si yo estoy nada más que hablando mal de él y cada vez que hace me ayuda y me bendice. Pero es que, y ves que hay algo diferente en ti, va a llegar un momento en que se va a acercar y va a decir, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes que no veo yo en otros? Y entonces tus hechos van a abrir paso a tus palabras y entonces tú vas a decir, mira, yo no soy nada, no soy mejor que tú ni mejor que otro, pero tengo a Cristo. Y lo que tú ves no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la presencia del Señor en mi vida y con lo que el Señor ha hecho. Que yo he recibido la gracia de Dios y necesariamente tengo que impartir esa gracia porque es demasiado grande para contenerla, no la puedo contener yo solo. Eso se desborda, se tiene que desbordar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y esto nos habla acerca de que tenemos que tener un equilibrio y nos recuerda una vez nuestra responsabilidad, una vez más nuestra responsabilidad y que estamos llamados a ¿qué? A cuidarnos unos a otros. Si somos hijos de un mismo Padre, no hay cosa que más llene el corazón de un padre. Yo muchas veces mi padre, cuando yo hablo con él y he hablado con él, él siempre me dice, yo lo que estoy muy orgulloso de mis hijos y de lo bien que os lleváis. No hay nada que llene más el corazón de un padre y le dé más paz que saber que sus hijos van a cuidar unos de los otros. Que se aman y van a cuidar unos de los otros. ¿Y tú piensas que Dios no se agrada cuando ve eso? Y todo lo contrario. Cuando ve que no me importa el hermano. A mí me importa mi vida. Entonces, hermanos, hagamos bien. Conclusión, hermanos, termino. Una persona que ha recibido y ha entendido la gracia de Dios es una persona en la cual se va a ver esa gracia. Se tiene que ver la gracia en acción. Es una persona que va a extender la gracia que ha recibido. Ha recibido la gracia de Dios y la extiende. Es un canal de la gracia de Dios. La gracia de Dios pasa por su vida y no se queda ahí, se extiende, ¿no? ¿Cómo? Restaurando. Tenemos que ser restauradores, hermanos. Restaurando al caído, con misericordia y con verdad, sobrellevando las cargas de los unos de los otros, cumpliendo la ley de Cristo, amando, hermanos. No podemos... La gracia es una expresión del amor de Dios. ¿Cómo se expresa el amor de Dios? El amor de Dios se sostiene y se expresa en dos grandes columnas, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y por la misericordia Dios no nos da lo que merecemos, que es su juicio y su castigo. Y por la gracia nos da lo que no merecemos, que es su salvación y su favor. Y de esa manera se expresa el amor de Dios. Y nosotros cumplimos la ley de Dios cuando expresamos gracia. No lo merece, pero yo tampoco lo merecía. ¿O es que tú mereces el amor de Dios? ¿Es que tú merecías que Él llevara tu carga? No lo merecemos.
va a expresar y va a extender la gracia de Dios en que es una persona que no se engaña, que no se piensa más de lo que es, que sabe que lo que ha recibido lo ha recibido no por lo que Él es, porque Él no es nada, sino por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, y que siembra no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, y que no desmaya, hermano, no desmayemos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.